no quería hablar mucho antes porque es una película muy particular y bueno, nada, lo primero es, ya lo hice en Uruguay, pero lo voy a hacer en Argentina, es agradecer a Fernando Jr., Inés y Salvador, porque sin esa generosidad no había proyecto posible. Y mucha gente nos decía, che, ¿cómo se animó la familia a acceder a la intimidad y mostrar esa intimidad que hay de el padre se está muriendo y ellos se entregan? Lo decía como con cierto impacto, ¿no? Y bueno, yo creo que este proyecto juntó un montón de cosas que no creo que se vuelvan a repetir. Primero, la química que se dio entre ellos dos, ustedes la vieron, es una cosa bastante particular. Que el proyecto haya llegado a nosotros. Fernando nos nombró en un Zoom, nosotros no lo pusimos en la película. Por ahí hay un momento que Henry le dice, che, en Uruguay, ¿quién puede hacer esta película? Y Fernando dice, acá hay una productora de 2 hermanos que hacen proyectos y les puede interesar esto. Eso también fue una cosa que cuando la vimos nos impactó mucho. Y después de nada, a mí es una película que me sigue pareciendo nueva cada vez que la veo, porque si bien me sé los diálogos de memoria parece que estuvieran llenados, siempre hay algo que no habías visto y siempre hay un gesto, un silencio, una reacción que le hace que es una película que va a estar siempre muy viva para nosotros. Y un poco, como vieron ahí, nos llega un mail de Henry que nos dice, tengo un mensaje de más allá para ustedes, y nos cuenta este proyecto, este encuentro con Fernando, y a los 2 o 3 días hacemos un Zoom con la familia Zuleda, a la cual no conocíamos, y ellos nos dicen, bueno, Henry y mi viejo, como dicen elos, jodían con que querían hacer una película, no sé, ustedes miren el material, y si para ustedes en el material no hay nada que les llame la atención, hagan lo que quieran, confiamos en ustedes. Eso fue en diciembre del 2020. Y ahí nos tomamos un mes con mi hermano para ver las 11 horas, sin hablar. El único pacto era no decirnos nada para no condicionarnos. Y ahí Facu y yo tuvimos nada, somos hermanos y coincidimos por sangre y por otras cosas. Ya en el primer Zoom que hay, ya te das cuenta que entre ellos dos había pasado algo muy difícil de explicar. Por cómo se hablaban, ya en el primer Zoom se reían, Henry ya lo puteaba a la segunda frase, ya le decía, vos no entendés nada, Fernando le respondía, pero había un amor atrás de eso, y había un respeto por el otro que era muy difícil de ponerlo en palabras, estaba ahí. ¿No? La tense que vos mencionaste. Claro, bueno, Fernando que era una cosa como muy... me acuerdo de estos diálogos diciendo, a mí me hacía acordar a Darín como puteaba, esa cosa, viste, que los argentinos putean mejor que los uruguayos, no es ninguna novedad, entonces... por momentos Fernando decía, uy, este tipo parece argentino, por eso yo decía hoy en la entrada de que había como una obligación y una necesidad de estrenar la película acá. Y nada, y estuvimos mirando eso, volvemos al mes a la familia y le decimos, miren, esto para nosotros es una bomba, pero precisamos tiempo. El cine, como ustedes saben, lleva mucho tiempo, y esta película es una película de montaje, no hubo rodaje solo al final, que es ese asado que no está en la película. Por una razón estética y narrativa, no le competía a toda la película, por eso pusimos las fotos, y estuvimos 2 años y medio montando, agarrando el Zoom y armando el cuento, es decir, ¿por qué tiene que haber una película? Y ese es un poco el misterio de esto, ¿no? Es decir, cómo fuimos moviendo, dudamos mucho al inicio de quién va a ir al cine a ver una película de un tipo que se está muriendo en una cama y un médico que le habla. Y hay mucha resistencia a la película del cine. Y lo que pasó en Uruguay fue una locura, porque esa resistencia se empezó a desaparecer a medida que la película avanzaba en las salas, porque la gente salía del cine y decía, no, tenés que venir a ver. Y bueno, yo conozco 5 personas que la vieron 3 veces, porque una llevaron a la hermana, una llevaron a la tía, y es decir, tengo que decirle a mi padre que se anime a verla, y el padre enferma, ¿no? Y después hay como una cosa de miedo, pero al mismo tiempo decir, no puedo dejar de ver a estos tipos hablar, porque pasa un poco eso, ¿no? O sea, yo creo que con Salvador, que hicimos la mayoría de la gira en Uruguay, decíamos, esta vez no la vemos. No, vamos a tomar un café. Y empieza el Zoom, y empezás ahí, y te querés acordar, y estás en la mitad de la película, y te querés acordar, porque hay algo magnético en ellos. O sea, hay algo de humano. O sea, por humano me refiero a todo, ¿no? Y también esta cuestión de, no es una película sobre los cuidados paliativos, no es una película sobre la eutanasia, será el puntapié, pero es una película sobre 2 tipos que se hacen amigos y que uno lo acompaña y lo ayuda, pero también es interesante que Fernando lo ayuda mucho a Henry también, ¿no?
que no es una cosa unilateral de médico-paciente, hay una cuestión de los dos, ¿no? Esta cuestión cuando Henry todo el mundo se enloquece, este momento que le pasa un obrero atrás y Henry se va de eje, porque de cierta manera se está metiendo en su intimidad con su paciente. Al mismo tiempo lo humaniza mucho a él, o sea, y eso es una cosa que le hace muy bien a la película. Por eso nosotros siempre con Facu decimos que el puntapié son los paliativos y la eutanasia, porque hay un paciente que dice que quiero morir y hay otro que dice no estás equivocado, pero la película trasciende completamente eso y es una cosa como nada, muy humana. Pero bueno, en fin. ¿Cómo va mutando cómo va mutando el pensamiento de Fernando? ¿No? Exacto. Sí. Cómo entra en la aceptación y cómo su esposa también empieza a aparecer y el testimonio tuyo, Fernando Junior, es... Salvador. El tuyo es muy duro. Ya se compró la tercera casa. Cerró la compraventa de la casa. Me dio la alta. El manejo de lo vincular en situaciones límite, lo que encuentro interesantísimo. Sí, y también hay algo que es que ellos no sabían que esto iba a ser una película. O sea, claro. Yo siempre vuelvo al mismo ejemplo que es Inés. Para mí las entradas en la escena de Inés parecen guión, o sea, parece que estuvieran escritas, ¿sí? Que alguien dijera entrar ahora, porque son de una naturalidad. Y son de. Nada, yo siempre digo que Inés para mí es el personaje de la película, porque uno ve que ella sostiene todo eso, aunque aparezca 2 o 3 veces. Hay una cuestión muy fuerte y con silencio, que es como muchas veces tiene que ser, no con la palabra, sino con el estar. Siempre se ríe porque sigue siendo de pocas palabras, por eso. Si hubiera estado guionado no nos saldría tan bien. Claro, No. lo de Salvador parece guión, y es gente que se mete atrás y alguien que para el carro y dice, bueno, callate vos que como... Pero que en verdad es muy tierno lo que en el fondo lo que está pasando ahí. Y cómo Es aparece el papá controlador. Y sí, bueno. Sí, que es algo que es de la generación de mi padre, ¿no? Que le debe pasar a todos, personas de 45 años con un padre de 50, que tenés que no llorar, porque tenés que tener todo bajo control, no se puede, ¿no? Creo que es algo que lo vivimos todos y esta película enseña eso, por eso estar un poquito y nos aflojar un poco, ¿no? En la vida sin tener que tener una enfermedad. Justamente, yo me quedé sin palabras prácticamente después de muchos años de preguntar para poder preguntar algo coherente, porque la película es sumamente movilizante, creo que nos ha pasado a todos, yo no soy quien para hablar por los demás, pero bueno. Sí. Como bien decía Juan, no es una película entre un paciente y un enfermo terminal. Yo creo que es la película sobre un proceso paradójicamente de crecimiento interno, ¿no? A lo mejor estoy diciendo un disparate, tanto de la familia como de él mismo, ¿no? Todo su proceso fue un crecimiento para todos, por lo menos para mí seguro, creo que para mi madre y mi hermano también, y todos crecimos. Y bueno, mi padre tuvo el psicólogo que nunca iba a tener en su vida, pero tuvo al final de la vida. Más que de involución. Psicólogo y amigo. Sí. Psicólogo y amigo. Y al ver este material, a medida que lo han visto con la distancia temporal, ¿qué pasa con la familia, no? Hoy me emocioné mucho porque hacía pilas que no la veía, no me acuerdo cuándo fue que la vi. Sí, el año pasado. Sí, el año pasado. Sí. No sé tanto, no sé, yo la vi tantas veces. Sí, la vimos un montón de veces, pero hoy me emocioné. Yo me emocioné en el final, en la foto final que estamos más con Enrique. Ahí me emocioné muchísimo. Esa foto tiene una fuerza. Ella estaba mal, Impresionante. estaba muy cansada. Yo quería hacer una consulta porque hace 20 años se filmó una película, justamente se nombra durante la película de ustedes el caso de Ramón San Pedro. Ramón San Pedro, sí. Se filmó más adentro de la Granada, Sí. porque también se trataba de un caso terminal, parapléjico y una organización que existe en España, existe en otros países y existe en otro país, que ayudan a las personas a caminar con su vida. Quería saber si ustedes habían visto alguna vez esta película. Sí, yo la vi, yo la vi. Ah, una vez. Sí, ¿Y la qué vi. opinas de eso? Y bueno, lo que pasa es que el pobre tuvo años para lograr tomar el juguito ese que le ponen, ¿no? Años. 30 años y en la película se dice, no estás en llorar, No, ahora sí. Ahora sí, el año pasado. Y nosotros mi padre se murió, se fue de este mundo, queriendo que sea legal.
Y en Uruguay yo creo que lo vamos a lograr en este año. Ahora hay cambio de gobierno y se va a volver a tratar el tema y me parece que se va a llegar, porque el 85% de la población está de acuerdo. Y no es que estemos, yo no es que esté de acuerdo con la eutanasia, estoy de acuerdo con que sea legal. Que si tú lo querés utilizar, lo puedas utilizar legalmente, ¿tá? Y que no esté sancionado, nada más. Yo no sé si lo voy a utilizar yo y no sé si lo hubiera querido con mi padre. Capaz que no, hoy te digo que no porque viví todo lo que viví. En ese momento, una hora era un mes, más o menos, ¿no? Hoy son 5 minutos. Pero para mí tiene que ser legal. Para mí estoy convencido de que tiene que ser legal. Y que la quiero usar la uso y que no la quiero usar no la uso. Como tendrían que ser muchas de ese tipo de leyes. Exacto, totalmente, sí. ¿Cómo ves la posibilidad de que pensás que realmente puede ser sancionado en Uruguay? Sí, me parece que sí, me parece que está muy cerca. La van a tratar de vuelta en el Senado de Diputados y tiene un gran apoyo de dos partidos políticos. Sí. Creo que es un aporte muy importante para que la gente tome conciencia del significado de la vinculación familiar acerca de la persona que esté en una situación así. Sí, sobre todo otra cosa que se habla ahí, que nos debe pasar a todos, lo de la muerte social. Cuando tenés un amigo, un familiar que está enfermo, que no vas porque no te gusta verlo así, porque tenés miedo, y eso también te lleva, bueno, el día de mañana, quizás con esta película digas, no, lo voy a ir a ver. Aunque tenga miedo, voy a dejar el miedo de lado, voy a ir a ver porque esa persona me necesita, y creo que en ese sentido cambia la cabeza de la gente ante una enfermedad. Entonces te hace que vayas a ver a tu amigo, a tu amiga. Está bueno, eso acerca mucho al enfermo y a la gente. ¿La van a presentar en España con antes? Ya estuvo. O sea, hizo España primero, después Uruguay y ahora Argentina. Pero ahí hay una cuestión que es interesante también, es que cada caso cada caso es un mundo, es muy difícil generalizar con este tema, ¿no? Porque con los temas de vida o muerte, cuando tenés una situación, porque uno puede teorizar y después estás en la práctica un poco como le pasó a Fernando también, ¿no? Es decir, Sí, claro. y eso te puede llevar para un lado o para el otro. Pero para mí lo que es muy valioso de la película son justamente los momentos donde no se habla del tema. Porque yo creo que cuando nosotros tematizamos, perdemos poesía, perdemos capacidad. Si yo quiero ver una charla sobre mecánica, me entro a YouTube y la miro. Pero una película sobre mecánica probablemente me aburra. Pero además El tema es siempre enemigo para mí del cine, que no quiere decir que no esté de fondo o que en algún momento se sobrevuele, pero para mí lo que hace la película única es lo que pasa entre ellos. Lo que pasa entre ellos, pero O sea, nunca pensamos nosotros ni ustedes cuando la hicieron en que la película era eutanasia sí, eutanasia no, paliativo sí, paliativo no, nada que ver. Nunca lo vimos así ninguno de nosotros. Ni ellos que porque es mucho más gris el tema, y para mí una enseñanza que nos dimos cuenta después de la película es que en una sociedad que está polarizada entre Nacional, Peñarol en Uruguay, River, Boca, izquierda-derecha, hay una cantidad de grises que están en la película. Porque no nos olvidemos también de que en un momento también Henry tiene que salirse del libreto como médico. Y dice, bueno, yo te ayudo si querés, tienes que hacer esto. Y eso no estaba en su manual. Eso tiene que ver con la vida, decir, uy, ¿y ahora qué hago? Porque yo teóricamente, a mí lo que me dice el manual es hacer esto, pero con este paciente ¿qué hago? Por eso Henry también quedó tan movilizado con Fernando. Porque fue un paciente que lo sacó un poco del eje, de lo que es la autoridad frente al paciente. Hay una cuestión que es mucho más difusa dentro de los dos, de quién manda, quién no manda. El humor de la película lo pone Fernando. O sea, Fernando es esencial para que la película sea más llevadera, porque si no sería una película mucho más cruda, que lo es, pero al mismo tiempo es como inevitable, ¿no? Porque es ver algo que mal que bien nos va a pasar a todos, de alguna u otra manera, y todos en algún momento lo tenemos como cercano, como más cercano, más lejano, y ahí creo que hay una cosa potente. El tema del fondo es duro aparentemente, pero hay tanta calidez en el vínculo entre ellos, lo que se va produciendo, que de ninguna manera se presenta como una película tradicional sobre la muerte. Es una película de sentimientos, por lo menos esa es mi percepción. Lo que Henry dice aparte. No se dejan pasar a mí. No, yo quería decirles que me pareció conocedor de la película, a mí me encantó, y vi otro que es un documental tomado de un Zoom, y la parte del contenido es interesante,
y es lo que me mantuvo todo el tiempo ávido de ver cómo continuaba. Dos cuestiones. La primera, como surgió el título, Hay una puerta ahí. Y la segunda, que pensaba que se habla bastante de la dignidad de la película. Yo tenía otra acepción de la dignidad, y la acepción que tenía era que es ser merecedor de algo. Entonces, bueno, volviendo a la temática de la película, ¿quién determina qué es lo que uno merece? Si lo determina uno mismo, lo determina la medicina, lo determina el otro. Y digo esto de merecer casi ligado a los derechos humanos, ¿no? La salud como un derecho humano. ¿Merezco lo que me está pasando o puedo determinar no? Bueno, algo que mi viejo habla y Enrique también es que los cuidados paliativos en España, en Uruguay, al menos en esos dos países, no acceden todas las personas ni de la calidad que sería necesario que accedieran. De hecho, mi padre tuvo la fortuna de acceder a unos cuidados paliativos de super calidad porque vivía en Pinamar, que es a 40 kilómetros de Montevideo. Y eran una familia, iban todos los días, WhatsApp, estaban ahí. Y eso capaz que si vivís en Montevideo, en la ciudad, no lo tenés igual. Y no te dan la misma bola que te dan en otro lado. Y eso del merecer o no merecer, yo creo que todos los ciudadanos merecemos unos cuidados paliativos de calidad, que es lo que no hay y es por lo que hay que luchar. En paralelo con que sí o no la ley de eutanasia. Pero creo que los paliativos, hay gente en contextos críticos socioeconómicos que tiene una enfermedad, no sabe ni qué tiene y se muere sola sin que nadie le ayude. Creo que eso es por lo que hay que luchar, por paliativos de calidad para todos. Bien. ¿Y el título? El título es porque al final, en los últimos momentos, a lo último, creo que fue a mí, yo estaba ahí al lado de él y me dijo, me señaló el techo y me dijo, hay una puerta ahí. Wow. Digo, que vieron tantas horas que... Hay una puerta ahí. Él dijo, hay una puerta ahí. Hay una frase de Fernando que dice cuando se está en el trance, pero el título aparece, perdón, al final. Aparece después de muchos títulos, porque hay un riesgo en este tipo de películas que pongas títulos muy azucarados, ¿viste? La vida y la muerte, el más allá y el más acá, ser y sentir, todas son cosas de un lugar que a mí a Facu como al principio no. Entonces había una lista de títulos que eran espantosos, y en uno de los cortes, no sé, cuando aparece el audio de Enrique, que es impresionante ese audio, que es el audio del final de la película, que parece que su voz viene de, no sé, dijimos está. Este es el título, cuando decía, hay una puerta ahí, es lo que dijo Fernando. Y está. Y otro hallazgo también para preguntarles es terminar con Una noche de boda de Sabina por su padre. Bueno, eso porque también era una de las canciones preferidas de Fernando. Cantaba Sabina, le gustaba mucho Sabina, Serrat. No, Después en el QR tienen, imagino que es así. sí, no sé ahora En cómo el, está. al QR accedes a un WhatsApp desde la película y ahí hay un corte de 8 minutos de YouTube, que es el asado final, es el encuentro de Enrique que lo tenés que ver post película. O sea que ahí lo ven, es un corto de 8 minutos que hicieron los muchachos que quedó muy bueno. Que es un poco un homenaje al cine. Ellos hablaban en un Zoom que no quedó en la película porque no tenía mucho sentido, pero en un momento hablaban mucho del cine ellos. De Cinema Paradiso, de Marcelino Panivino, todo un cine con el que ellos se formaron. Y el asado fue una manera de poner a Enrique en un set de filmación, ¿no? Que él viera. Enrique llegó como una estrella al asado, ¿no? O sea, más allá de las fotos, había maquillaje, había 3 cámaras, había dirección de arte, toda la mesa. Un revuelo en el barrio. Había 3 asadores, y él se sintió, se tomó unos whisky y fumó, que nunca fuma. Sí, y ahí cuando levantó. Y fumó y se hizo en el patio de la casa de Fernando, ¿no? O sea, de ellos. Sí. Y eso está en el web. Un detalle que me llamó la atención, Fernando Sureda, permanentemente acostado, ¿no había forma de levantar un poco la Es una buena pregunta. ¿Sabes? Había sí manera, a veces estaba mal levantado. No, pero a veces estaba mal Lo que pasa levantado. es que te voy a explicar, yo lo ayudaba con el teléfono, con la computadora, y es un desastre yo para enfocar bien y para hacer una buena... Nunca Para me la imaginé próxima vamos a hacer que un iba a curso. ser. No se podía, a lo último no se podía mover, o sea, no había manera, había que moverlo, era como un muñeco. Lo que pasa es que viste que los primeros Zoom estaba más incorporado. Sí. Sí, yo qué sé, no sé. Pero gracias por eso, porque
porque en definitiva... Pero nunca pensamos en ponerlo bien derecho para que salga bien en la película. Pero le da mucha identidad a la película, le da mucha identidad narrativa. O sea, hay zonas donde Fernando se le ve el dedo ni siquiera. A uno no le ve la cara. El dedo y la ceja. Eso te lo que es increíble, no te importa. O sea, en ningún momento nadie dice, qué feo esto. Y aparte era algo íntimo, privado, que de hecho nosotros vimos algunos y no todos. Porque era entre ellos dos. Si bien estábamos nosotros en la vuelta, era algo que era muy privado, no importaba si estaba con la musculosa, si se le veía el ojo y no sé qué, era como que no importaba la estética. Y cuando aparece sin barba, porque yo le había pasado la máquina y me había reputeado, pero no quería. Ahora, ¿qué reacción tuvo el público español con la proyección de esta película? Ustedes dicen que en Uruguay fue una bomba. Yo creo que en España no tuvo la misma reacción que en Uruguay, pero... Se quejaron por lo de la reina. No, y además no. Porque no entiende, porque en España no se entiende el chiste. Es otro humor. Es otro humor. Es un humor cambio platero. Exactamente. Pero lo de la reina seguro que Eso sí. No, igual nosotros la vimos allá en España y la gente se reía mucho, pero es muy importante, ya que ustedes son como el primer, esta imagen que tenemos acá, son como el primer filtro de la Argentina. Es muy importante el boca a boca, que fue lo que pasó en Uruguay, que uno no lo controla y sucede, pero esta cuestión de que la gente salía, yo lo veía y enseguida decía, la quiero ver de nuevo, o quiero venir con alguien. Para nosotros fue una demencia eso. Y lo que funciona en sala la película. O sea, no tiene nada que ver con verla en la tele, obviamente. Cualquier persona que haga cine va a decir esto, pero yo era bastante escéptico con respecto a la sala. Y se genera un clima en la sala con las personas que están ahí que es una cosa tremenda. Igual lo que me pasó a mí, creo que a todos, es que cuando tuvimos la oportunidad de ir a San Sebastián, que nos invitaron ellos, y la verdad, no se reía tanto la gente. Cuando se estrenó el 7 de agosto en Montevideo, la sala se reía todo el mundo. Porque el humor lo trae porque entendían el humor. Viene como de ahí, es como de en ese sentido, perdón, yo creo que en ese sentido ayuda mucho. A punto caramelo. Hay un montón de cosas que son distintas. Que te puedes quedar afuera. Me imagino que en España debe ser mucho más. Claro. Una cortita. ¿No hablan de fútbol? Sí, hablando. Claro, pero son muchos los zooms. No, me imagino, la edición. No, hablan de todo. Yo creo que justamente es una película con tantos hilos en el medio que lo que te quiero preguntar es cómo fue la selección de tanto material, porque, o sea, cuando empezaron con tu hermano a seleccionar, no tenían, me imagino, la idea de a dónde iban a llegar, ¿no? Mira hasta dónde llegaron, podríamos decir. Entonces, eso, ¿cómo fue? Porque el mismo Fernando se da cuenta que, o sea, arranca con, bueno, me quiero morir porque esto es sin remedio, es horrible y todos van a sufrir y él manejaba todo, y termina por otro lado, ¿no? Entonces, a ustedes me parece que les pasa lo mismo y a los espectadores nos pasa lo mismo. Entramos quizás con una idea, sobre todo los que tenemos gente cercana con la enfermedad, y salimos con un cielo abierto, ¿no? Con un panorama, con muchas cosas para pensar. Yo no sé cómo o sea, no te podría dar una respuesta muy práctica de cómo la editamos, porque creo que gran parte de la edición fue muy intuitiva. De estar mirando y decir, esto va. Y esto va. Lo que pasa es que, claro, con el esto va, en un momento pensamos que era una serie. Claro. No, pero de verdad, o sea, estaba dividida por capítulos la película. El capítulo 1 era el tema, el capítulo 2 era la muerte, el capítulo 3 era los amigos, el capítulo 4 era la vida. Y en un momento, como pasa en todos los procesos creativos, dudás de todo lo que está ahí. De todo. O sea, no hay nada de lo que no dudes. De lo que elegiste, de esa seguridad que tenés al principio de decir esto va, y después decís quién va a ir así, empezás a pensar en ustedes, quién va a ver esta película. Y ahí hicimos una tutoría con Marta Andreu, que es una catalana que se especializa en este tipo de películas. Y la tipa dijo, esto es una maravilla, pero yo no sé si es una serie o una película. O sea, nos dejó más dudando todavía. Piró con el material, pero al final no nos dijo, no había una receta, pero nosotros fuimos un poco ahí. Y ahí apareció Guille Madeiro, que es un montajista uruguayo que es una bestia,
y le dimos lo que habíamos armado y yo dije, Guille, dame un mes que yo creo que puedo intuir por dónde va. Y Guille encontró un par de llaves que hicieron que ahí empezamos a ver la película. Y Guille le entregó eso y ahí la seguí yo con Facu. Y nada, fue ir y venir, y en un momento de escenas que decías esto no hay que tocarle nada, y escenas que no te cerraban, y al final aparece una argentina, que se llama Andrea Kleiman, que fue la frutilla de la torta, que le mandamos el corte final, y ella nos dijo, hagan una cosa, dejen ese corte como está, y ahora hagan un corte totalmente experimental. O sea, olvídense de lo que hicieron, y agarren y muevan y sacudan y lleven, y adjunta en su mail un Excel, donde a cada escena le puso un color. Entonces ella decía, color verde, una escena tranquila, color amarillo, una escena con cierto movimiento emocional, color rojo, una escena complicada. Y empezamos a ver los colores y en la mitad de la película había 4 o 5 escenas de color verde. Y yo dije, qué genialidad. Ahí se caía la película, pero no me daba cuenta. O sea, intuíamos que la película estaba, pero no, viste, como decís, sí, la puedo proyectar, pero todavía... Y fue ver los colores para hacer 2 o 3 movimientos en la estructura y la película se dio vuelta completamente. Digo porque el cine, esto es el cine, ¿no? Es un laburo en equipo, uno va con algo y aparece alguien de afuera, pero esto de los colores, que es un poco lo que vive el espectador cuando ve la película. Se ríe, pero en la escena siguiente te emocionás, así, con un nudo que te sube acá, y en la siguiente aflojás, y en la siguiente decís, pa, qué miedo, y en la siguiente te cagás de risa. Y eso tiene que ver mucho con los colores, o sea, con qué color tiene cada escena. Y como en el medio, que es un momento central en cualquier película, que es la mitad de la película, había que hacer 2 o 3 movimientos que lo que estaba acá lo pusimos acá, y la película, nada, funcionó. ¿Y ahora no querías algo? Nada. Yo creo que es maravillosa porque da lugar a hablar de muchos temas. Esto que vos decías, la muerte social, digamos, que más de no quiero ver a alguien enfermo, es no sé qué hacer, no sé cómo tratarlo, ¿qué le digo? ¿Estás bien? Ay, ¿ya te vas a mejorar? No. Entonces, esto abre una puerta realmente, ¿no? Como... Pero contale de Bausar, un amigo de Fernando que vio la película y no lo había ido a ver, ¿te acordás? Sí, había sido jefe del lado, directivo del lado, que se quebró cuando en el cine levantó la mano y hicimos un conversatorio, fue en el Casablanca. Sí. Un conversatorio y se levantó la mano y habló y dijo que él había sido uno de los que no lo fue a visitar porque no podía, se puso a llorar. La AUF es la AFA de acá, ¿no? Sí, claro, sí. Pero estaba destrozado el tipo, pero claro. Destrozado te estoy hablando de que no está que llorar. Sí, lloró. Culpable pero se sentía. o sea, nunca más lo voy a hacer. Claro. O sea, lo que pasa es que no sabemos qué hacer, ese es el tema, pero esto nos da y por el lo menos hombre para no sabe qué hacer pensar. sobre todo, hay una cosa muy Sí, masculina. el machismo. O sea, el hombre es bastante más reacio a estas cosas que la mujer. Claro, sí. Sigue siendo un tabú la muerte, en algún punto, porque digo, que no haya podido ir a verlo es no poder acompañarlo en ese momento. Y no puedes juzgarlo tampoco, es una claro. Pero sigue siendo... Cuando él sigue siendo tabú. Vos lo escuchás a Darío Stanraider acá que te recomienda, te dice siempre, deberíamos pensar más seguido en la muerte. Bueno, tendríamos que ver si alguien lo conoce a Darío para que lo vea. Pero lo importante de lo que dijo es que es una construcción, la muerte, como se la inventó por miedo. Una frase. Considerando que bueno, puede estar cerca de la aprobación de la ley y tal vez por impulso de la película o por la acción misma de la sociedad, ¿qué puntas diferentes se abren en consideración de lo que es el debate sobre la ley? Puede ser religioso, político, intelectual, filosófico, pero ¿cuáles podrían ser las principales? Bueno, para mí fundamentalmente el religioso. Católico. En nuestro país creo que bueno, el gobierno que se va ahora es un gobierno muy católico y ha hecho que la ley estuviera encajonada. Pero igual en Uruguay está totalmente aparte, no como acá. En Uruguay está la iglesia por un lado y el Estado por otro. Exactamente, claro. Pero los legisladores, hay muchos que son católicos. Y para mí, lo que tranca la ley de eutanasia es ser católico. Nada más que eso. Nada más que eso. Para mí. Que soy agnóstico, ya que lo dije ahí. Bueno, pero como bien dijiste, ahora cambió todo y bueno, y es muy probable que sí que se plantee. Claro. Lo mismo pasó con la ley de aborto en Uruguay. Totalmente. Entonces, bueno,
Yo lo comparo mucho siempre con eso. Sí, porque yo creo que todo Estado tiene que dar esa posibilidad. Después la Esa elección es la posibilidad, libertad y la Que creencia sea de legal cada y con uno. todas las garantías sanitarias. Exactamente, claro. Y bueno, lo que abre la película es a todos los temas, por eso. Porque no es todo tan en blanco y negro como vos decís. No, no, seguro. Y también la película tiene para mí 3-4 momentos que son quirúrgicos de Henry, de preguntas que hace que son una cosa descomunal, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si llorara? Que parece una pregunta tan chota. Sí. Es una pregunta de una profundidad que uno dice, ¿y por qué no lloras? ¿Y qué pasa si lloraría? Yo me acuerdo cuando vimos eso por primera vez, esta pregunta es brillante. Sí. No es, ¿por qué no llorás? Da la impresión como que Enric, a pensar. pero Enric se lo pregunta a Fernando y da la impresión que se lo está preguntando a sí mismo. Bueno, tiene esa humildad, ¿no? Tiene muchos puntos, son bastante más parecidos de lo que parece. Sí, es muy humilde, uno y otro, ¿no? Son dos viejos cacarrayos. Sí, pero ¿qué pasa? Enric a los 40, a los 43, entre los 40 y los 43, no me acuerdo de la edad, tuvo un burnout y que se le apagó el sistema. Y eso a él venía en un oncólogo muy con la imagen del éxito y médico exitoso, y de repente esto le hizo pack y ahí empezó a conectar con lo que soy. Cosa que se cansó de tratar enfermedades, para empezar a tratar personas. Eso fue su... ¿Él tenía ese vínculo con los pacientes como lo tiene con Fernando? Sí, sí. Él se encarga, es como decía una vez en una entrevista en la radio que nos decían, bueno, pero Fernando es como que se encontró con el Mick Jagger de los paliativos. Sí, claro. Así cualquiera, ¿no? Pero bueno, él está enseñando mucho, es un tipo que está divulgando el conocimiento, pero también me parece que esas preguntas que hace ahí son preguntas que a mucha gente que quedan resonando, y eso para mí es una cosa linda de la película. La muerte social. Bueno, Juan acá que está lo conoce a Ernie, Yo no es la primera vez que veo la película y como decías antes, como que vas descubriendo cada vez, a mí cada vez me gusta más la película, ¿no? Claro. Me gustó la primera vez, pero la vi varias veces y hoy descubrí una cosa que no había visto hasta ahora, que es en la última escena y se repuso como ensanchás la pantalla, ¿no? El blanco. Y en paliativos decimos mucho que cuando la vida está amenazada por una enfermedad, ¿no? Y viene el debate si la alargamos, si la cortamos, ¿no? Tenemos la potestad de alargarla, sí o no, tenemos herramientas, o de acortarla, perdón, sí o no, tenemos herramientas para alargarla, sí o no. Lo que sí sabemos es que la podemos ensanchar, ¿no? Y creo que lo que pasa este tiempo, esos 9 meses, es que la vida de Fernando, la vida de usted, la vida de Enric se ensanchó, ¿no? Y eso lo muestra sutilmente, ¿no? Cuando llega el momento, cómo se ensancha. La película era todo y de repente era más ancha todavía, ¿no? Al final, se pone más ancha. Y otra cosa casual es que son 9 meses como es un parto, como es un embarazo también. Claro. Enrique hace mucho la analogía, ¿no? Entre parir y morir. Sin ser un planteo religioso, porque no lo plantea de esa manera, el médico es una película sobre la trascendencia, porque en todo momento lo manifiesta y con el final queda clarísimo, ¿no? Con esa escena de la natación. Bueno, y eso eso, sí. hay una puerta ahí, de por sí ya lo dicen. Pero ahí tenés una cosa que tiene que ver con los procesos creativos. Cuando le pedimos a Enric fotos, él manda como, che, se los mando por que era él buceando. Y ahí Guille Montajita dijo, esto tiene que ver con la película. No, son decisiones que uno no puede explicar mucho, ¿no? De que son muy de... Y después es perfecto el final. Obviamente todo el blanco anterior, si poníamos imágenes o no sobre el audio también fue toda una discusión, y ahí era la cuestión como y también ensanchar como liberar también, ¿no? Porque son muertes que en algún punto liberan también al final, ¿no? Liberan una tensión también, o sea, claro, hay algo ahí que se abre, ¿no? Es como abrir la ventana de la casa, entra un viento. De hecho, sonoramente viste que entra con el viento. O sea, se te solucionan todos los problemas de salud. Enrique lo dice, ¿no? Que merecen descansar, ¿eh? Claro, bueno, o sea, es eso también. Viene ese alivio, ¿no? Sí, sí lo dice él. Tiene que descansar sobre todo él. Sí. Y es verdad. Bueno, la tienen que recomendar, viralizar. Tienen que hacer bien el trabajo, por favor. No sean pelotudos. Estás punteando con el viejo. Bueno. Gracias. Gracias.